Muy bien, le cuento, mi querida niña, que Cristóbal Colón descubrió América. Ajá. Sí, y nuestro invitado en el día de hoy va a descubrir el colon. Porque hoy tenemos el tema de salud. Ese chiste está muy pegó, flojo. no pegó. Estaba mejor los de ayer. ¿Cuál fue el de ayer? No, pues ayer salió con unos chascarrillos. Mejor prepárese para el viernes porque el tema de hoy es muy serio. No, y es serio, algo pero es que es algo aqueja. relacionado con el colon. Claro. Que etimológicamente no sé si es algo parecido a Cristóbal Colón con el colon, puede ser. Ah, es que era por el chiste. Yo le voy a preguntar a nuestro invitado en el día de hoy, al doctor Óscar Angarita, gastroenterólogo, que va a hablar de salud, si etimológicamente el apellido Colón tiene algo que ver con el colon o no. Pues parece una pregunta como rara, Que pero tiene muy buen doctor, ¿cómo colon. está? Buenos días. La respuesta a mi inquietud puede ser válida o totalmente inviable. Bueno, mira, realmente los problemas digestivos que cursan con dolor abdominal durante muchísimos años han sido interpretados dependiendo del conocimiento que se tenga de la función del tracto digestivo y de sus enfermedades. Sí. Y se ha rotulado al paso de los años dependiendo y se le ha dado diferentes nombres dependiendo de lo que se ha ido descubriendo. Sí. Entonces, hay un término general que utiliza la gente cuando habla de un dolor abdominal, dice hacia la boca del estómago, que es anatómicamente lo que nosotros llamamos el epigastrio, que es de tipo ardor, que puede ser intermitente, que va y viene, pero que el paciente le incomoda bastante y lo rotula como gastritis. Sí. Porque los médicos hemos enseñado esa palabra durante muchísimos años. Ok. ¿Ya? Pero realmente en el glosario médico de gastroenterología, la gastritis es un término que se limita exclusivamente al hallazgo en patología. Es decir, que la gastritis se documenta es en una biopsia. El término clínico sería dispepsia. Y realmente en lo que la mayoría de guías y consensos en el mundo hoy en día está tratando de hacer énfasis es precisamente en que los médicos empecemos a manejar la terminología en forma adecuada para que los pacientes queden con el diagnóstico y el enfoque adecuado. Doctor, ¿en qué parte del abdomen se ubica un dolor producto de una falla en el colon? Bueno, entonces mira, cuando el dolor abdominal está localizado hacia la porción media e inferior del abdomen, ¿Debajo del ombligo? exactamente, que se asocia a distensión abdominal, es decir, esa sensación de plenitud, Se infla. que me tengo que soltar la correa, que me tengo Sí. que soltar el botón, que generalmente ocurre después de una comida o de pronto de un fenómeno completamente diferente a la comida, como de pronto sería el estrés, una preocupación, un estado que nos ponga como en esa sensación como de tristeza, de ansiedad, y que se asocia a un cambio en el movimiento defecatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo normalmente un hábito intestinal que está definido desde mi infancia, en el que yo sé cómo soy yo normalmente cuando voy al baño, cómo es la forma de las heces, de la materia fecal, y que se asocia a un cambio en esa forma y en esa frecuencia. Eso es lo que se define como un síndrome de intestino irritable o un colon irritable. Ok, perfecto. ¿Ya? Mientras que lo que la gente conoce como gastritis y que nosotros le decimos dispepsia es esa sensación de disconfort que se puede asociar a dolor o distensión abdominal en la parte superior del abdomen, que es intermitente, que no es frecuente. ¿Cómo es el reflujo? No, allá voy a ¿eso es aclararte eso. diferente? Exacto, porque la gente tiende a confundir reflujo también con la dispepsia y con el colon ¿Y la irritable. griera? Entonces, clínicamente la griera se le llama pirosis, ¿ya? Y así es como aparece en los libros y aparece en los manuales y en las guías de manejo. La pirosis, para uno preguntarle al paciente, le dice, el dolor que a usted le da es un dolor como un ardor que usted siente que se le irradia hacia la región superior del tórax, detrás del hueso que tenemos acá, que se llama el esternón. Y eso es lo que clínicamente se conoce como agriera o pirosis. La agriera o la pirosis se asocia al diagnóstico de reflujo cuando se presenta más de 3 veces a la semana, en forma permanente, independiente a comidas o a cualquier otra situación, y que se puede documentar durante más de 2 o 3 meses. Y se asocia a otro síntoma más que se llama regurgitación, que es que uno siente que se le devuelve la comida. Bueno, eso puede ser tema de otro día. Volvamos a la parte inferior, media inferior del abdomen. Y hay una preguntita en redes sociales que nos acaban de enviar y luego vamos con preguntas de los televidentes también. Nos pregunta Maribel Monroy. Hola, me dan dolores del lado izquierdo de mi abdomen como punzadas. Quiero saber si ahí es donde queda el colon. Bueno, entonces, el colon es la porción final
del tracto digestivo, ¿cierto? Es lo que se conoce como el intestino grueso. El diagnóstico del síndrome de intestino irritable se limita precisamente a esa porción del tracto digestivo, ¿ya? Hacia el colon. En el flanco izquierdo, que es donde dice la señora que está preguntando, se localiza con mucha frecuencia el dolor abdominal. El dolor abdominal del colon irritable se puede asociar hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, es muy frecuente hacia el lado izquierdo. Generalmente cuando uno interroga al paciente, el paciente le comenta a uno que su dolor se le presenta en ocasiones independiente a la comida, pero que típicamente mejora cuando hay expulsión de gases o cuando hay deposición. Ese es uno de los marcadores del síndrome de intestino irritable, el colon irritable. Doctora Angarita, tenemos una secuencia de pulsos o testimonios de los televidentes que tienen preguntas para usted con respecto al colon. La primera de ellas es la siguiente. ¿Qué alimentos debo evitar si tengo el colon irritable? Bueno, entonces, digamos que hoy en día el síndrome de intestino irritable se le está dando varias opciones de manejo. Es decir, esto no es un manejo exclusivamente ni de medicamentos, ni de dieta, sino es un manejo que es multifactorial, que depende de muchas cosas. Sí. El enfoque de la dieta es quizá de las recomendaciones fuertes que se le hacen al paciente cuando uno realmente descubre al interrogar al paciente que hay alimentos que están disparando los síntomas. Hay unos que son más letales que otros, digo yo. El caso de las harinas, por ejemplo. Bueno, entonces, Lácteos. dentro del manejo que se le está haciendo a los pacientes con dieta, hoy en día estamos hablando de un protocolo de dieta que es el protocolo de dieta FODMAPs. Esas son las siglas en inglés para decir que en el protocolo que se le va a aplicar al paciente, lo que se le va a quitar son los alimentos que liberan más gas intestinal. ¿Qué son? Ejemplos. Entonces, FODMAPs, que son las dietas de oligosacáridos, monosacáridos, polioles, fermentables. ¿Y eso qué significa? ¿Cristiano qué es? Se reduce a que ciertas harinas, Ciertas harinas. ciertas frutas, ciertos granos, ciertos vegetales se asocian con la liberación de gas ¿Y intestinal. esos cuáles son? Entonces, además de estos alimentos, hay que tener en cuenta también la sensibilidad a la lactosa. La intolerancia a la lactosa per se no es una enfermedad. La intolerancia a la lactosa es un marcador genético. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que una población puede traer información genética que le dice que en cierto momento de la vida ya no sintetiza las enzimas que degradan el azúcar de la leche, que es la lactosa. ¿Ya? Los latinos, particularmente, poblacionalmente nos volvemos intolerantes a la lactosa más o menos entre los 40 y los 50 años, Uy, pero a mí me dio antes. desde el punto de vista genético. Uy, ya dijo la edad. No, pues Desde el 40 punto de no vista tengo. genético. Hay poblaciones en Europa que toleran la leche toda la vida, pero en nuestro medio es lo más frecuente. Ok, Bueno, pero muy entonces bien, vamos. hablemos de esos granos, Entonces, de esos mira. vegetales que no podemos consumir. Esas verduras. La idea es que uno le hace un interrogatorio al paciente con respecto a qué alimentos consume Sí. y se le dice el brócoli, ¿El brócoli qué? Evitable. el coliflor, Coliflor. Uy, no, pues que esos sí son gravísimos. los frijoles, Bomba. los garbanzos. ¿Qué hacen los bomba. paisas entonces? Me imagino que toleran el síntoma, porque el problema de esto es ¿Quién? Los paisas, el paisa que sea... Pero es como el mexicano que le gusta el picante, ¿no? Yo creo que se vuelven un Exacto. poco... Sí. Sí. Aceptan mucho de la dieta, ¿no? Criados. digamos que el tema con nuestra alimentación es que nuestra alimentación sí varía mucho y Sí. se hacen muchas mezclas dentro del almuerzo de muchas cosas que a la larga terminan liberando gas intestinal. Entonces, por ejemplo, los alimentos que vienen empacados, procesados, sí tienen estos químicos que liberan gas intestinal. ¿Así? Los juguitos de cajita, ¿Los enlatados? ¿Los jugos de cajita? ¿sí? ¿Enlatados también? Y debo recordarles que los embutidos utilizan la lactosa como uno de los preservativos. componentes ¿Ah, sí? para preservar el ¿Y alimento. por qué hay personas que sí toleran estos alimentos y otras que no, doctor? Pues realmente, digamos que esa es una de las cosas que hoy en día no se ha podido demostrar exactamente. Debe haber un patrón de sensibilidad genético propio, Muy ¿cierto? Doctor, es que tenemos mucha gente preguntando y Me es vital. imagino. Yo sé que el tema es fundamental. Siguiente televidente para que usted le responda, por favor. ¿Se pueden prevenir los problemas en el colon? Bueno,
Como este es un tema que es un problema que es multifactorial, hay unas cosas que se nos escapan de las manos para poderlas prevenir. El síndrome de intestino irritable tiene uno de los factores disparadores importantes que son las infecciones. Entonces, una persona que tiene un cuadro de sensibilidad alta en su colon, que ya sabe que sufre de colon irritable, cuando le da gripa, cuando le da una diarrea viral, cuando le da una diarrea mediana, pues puede que experimente estos síntomas durante mucho tiempo más de lo que una persona que no tenga este cuadro de sensibilidad. Estamos hablando de que el síndrome de intestino irritable en la población mundial es más o menos entre el 15 y el 20% de la población. Pero se va aumentando. Hasta ahora lo que se ha hecho en los estudios poblacionales no se ha visto que haya aumentado como tal el diagnóstico. Lo que pasa es que ya más gente identifica que lo que tiene sí es un colon irritable. ¿Ya? Entonces, las cosas que se pueden prevenir y manejar realmente son las cosas que le van a disparar los síntomas en la dieta. Digamos, yo no le podría decir a alguien, a un ejecutivo, que controle el estrés porque probablemente es algo que se le va a salir de las manos. Total. Bueno, muy bien. Tenemos otra pregunta, pero de redes. Mónica, ¿qué dice las redes en este momento? Dice lo siguiente, ahí está la inquietud de los televidentes a través de las redes sociales. ¿Cuáles son los síntomas que me pueden alertar que tengo problemas de colon irritable? Síntomas básicos. Bueno, realmente los síntomas básicos fueron los síntomas de los que les hablé al principio, la sensibilidad alta en el marco cólico, es decir, en el lado izquierdo, en el lado derecho del abdomen, la presencia de gas intestinal, mucho gas intestinal, el paciente experimenta que el perímetro del abdomen se le crece como por minutos durante la tarde o hacia la noche, y que tenga además un cambio en la forma y la frecuencia de la materia fecal. Doctor, una respuesta rápida de una inquietud que nos han enviado mucho en las redes sociales, y es que si una persona sufre o padece de colon irritable, puede llegar a tener cáncer de colon. Bueno, esa pregunta es muy importante porque realmente la asociación entre dispepsia y cáncer gástrico es mínima. La asociación entre síndrome de intestino irritable y cáncer de colon es mínima. ¿Ya? Lo que sí debe hacer uno de una forma muy juiciosa cuando tiene a su paciente en el consultorio es buscar una cosa que se llaman síntomas de alarma. Los síntomas de alarma son los que le van a decir a usted si su paciente hay que hacerle una colonoscopia o simple y sencillamente se puede manejar con todo lo que hemos estado hablando de cuidados de la dieta y de pronto los medicamentos para alivio de síntomas. Los síntomas de alarma creo que desde hace muchísimos años se vienen haciendo campañas y la gente ya los conoce, que son el sangrado rectal. O sea, dolor abdominal con sangrado rectal, ojo que es un síntoma de alarma. ¿Sí? Dolor abdominal y pérdida de peso no explicada, ojo que eso es un síntoma de alarma. Dolor abdominal y sensación de masa, que se palpe masa el paciente o que uno en el examen lo palpe, ojo que eso es un síntoma de alarma, eso ya cambia completamente. La historia familiar de cáncer de colon, que es algo que atormenta muchísimo a los pacientes cuando sufren de intestino irritable y de pronto alguien tuvo un cáncer de colon en la familia. La recomendación que hay hoy en día es que toda persona, independiente o no de síntomas, al llegar a los 50 años, se haga por lo menos una prueba que se llama sangre oculta en materia fecal. Es decir, vamos a buscar si hay alguna lesión que puede estar sangrando y que no nos hemos dado cuenta. Esa lesión puede ser una cosa irrelevante, como puede ser una neoplasia, o hacerse una rectosigmoidoscopia. ¿Esto qué quiere decir? Es una colonoscopia abreviada, es una colonoscopia más corta. En nuestro medio, nosotros recomendamos más la colonoscopia por muchas cosas, porque pues se hace el examen completo del colon. No es un examen que se ha considerado tan terrible como se piensa en el imaginario personal. Y los beneficios que tiene hacerse una colonoscopia y encontrar una lesión temprana y quitarla sin operar el colon, tiene un impacto en salud pública importantísimo a largo plazo. Doctora Angarita, es que el tema suyo es maravilloso. Lastimosamente usted sabe que el tiempo en televisión es un poquito a veces adverso, pero creo que hemos quedado clarísimo. Primero que todo hay que prevenir, ¿cierto? Todas esas recomendaciones que usted ha dado son importantes, pero si quisiera la gente tener un poquito más de conocimiento, ¿a dónde recurre? ¿A dónde lo busca usted o exactamente a dónde? Bueno, yo trabajo en el Hospital Universitario Mederi, el Hospital Universitario Mayor Mederi. Sí. Es muy frecuente que los pacientes recurran a obtener la información con el doctor Google. Sí. Y de hecho, hoy en día es quizás un dolor de cabeza para nosotros también, porque el paciente a veces llega más dateado de lo que está el médico al momento de la consulta.
Pero acuérdense que la información depende de dónde viene y depende de cuál sea el sentido que se le Por esté eso es dando muy a la importante información. buscarlo a usted. Doctor Óscar Angarita, gracias por estar con nosotros, como siempre, y además... A comer frutica, la hágale papaya papaya, buena. sí, hágale ¿Sí? papaya, Sí. sí, esa es buena, sí.